y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes nuevamente otro lunes más para la gloria del Señor, para seguir trabajando para el Señor y por las vidas que todavía no han venido a los pies de Jesucristo. Otro lunes más para predicar el Evangelio, otro lunes más para llevar la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy continuamos con el tema que llevamos en curso o en proceso, el concepto equivocado del ministerio. Estamos en la parte 3 en esta noche. Esperamos terminarla en el día de hoy. Y tan pronto pues terminemos, pues recuérdese que vendrá otro estudio más. Para eso es que estamos, para llevar el mensaje de salvación a la vida y para seguir edificando la iglesia del Señor. Este último tiempo donde a pesar de que tenemos tantos instrumentos, tenemos internet, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos tantas y tantas facilidades que no tenía Jesucristo para su tiempo, que no tenían los discípulos, que no tenía la iglesia en sus comienzos. Tenemos tantos instrumentos en las manos y sin embargo, las estadísticas dicen que solamente el 52% ha oído hablar de Jesucristo, aunque sea una sola vez. Por lo tanto, casi la mitad de la población del mundo, prácticamente 7 mil millones de habitantes sobre la tierra, y casi la mitad todavía no ha recibido la noticia, la buena noticia de salvación. A través de todos estos instrumentos estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena para que por lo menos junto a tantos y tantos ministros y tantos hermanos, que muchos de ellos ni siquiera son ministros, ni son evangelistas, ni son nada, pero le hablan a la vida y le llevan tratado, le testifican. Nosotros solamente estamos llevando, poniendo un granito de arena. Pero estamos haciendo lo que nos toca y para lo que Dios nos llamó, para ser instrumento en las manos del Señor. Esta noche espero que no haya ningún problema en la transmisión. Hemos tenido en el pasado varios de ellos. Alabado sea el Señor. Esperamos que en esta noche no haya ninguno. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos, todos los amigos. Nuestra hermana Allí Dómenes ya dice presente. Dios te bendiga allí. Así también por aquí vi la hermana Blanca Iris. Dios le bendiga, hermana Blanca. Dios bendiga a su esposo, hermano Francisco. Y bendiga a todos los que van poco a poco entrando en el programa en esta noche. Quiero indicarles que hay veces que hay nombres que no los menciono porque a veces o no me salen en el teléfono o no me salen en el monitor. Ahora mismo hay algunos en el monitor que no están, no salen, pero sin embargo los veo aquí en el teléfono. Y le pido excusa, ya que algunos al final ni siquiera los menciono porque no los he podido ver y algunos los veo después que se termina el programa. Pero le damos la bienvenida a todos, esperando que el Dios del cielo le bendiga en esta noche en sobreabundancia. Queremos recordarle que estamos todos los lunes. Estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por lo tanto, le invitamos para que llame a sus vecinos, sus vecinas, sus amigos, sus familiares, en el lugar donde esté en el mundo y dígale, háblele acerca del programa, de los estudios. Nuestra página en la internet que aparece también aquí en este cintillo azul. Nuestro canal en YouTube que también aparece en este cintillo azul la información. Y cuando terminemos los programas, compártalo, envíalo a todas aquellas personas que usted se lo puede enviar. Queremos recordarle, nosotros no recibimos dinero por hacer estos programas.
No recibimos dinero de la plataforma de Facebook ni tampoco del canal de YouTube. Aquí invertimos para que el mensaje de salvación llegue a la vida y la palabra, mi amado hermano, edifique la iglesia. Como le decía anteriormente, alabado sea el Señor, como le decía anteriormente, a pesar de que tenemos todos estos instrumentos, eh, tenemos unos graves problemas en la iglesia y uno de ellos es que se ha ido sacando la predicación del evangelio para la salvación de la vida y también se ha ido sacando la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra del Señor, y estamos como el tiempo del profeta Samuel, donde dice que la palabra escaseaba y eso ocasionaba una apostasía rampante en Israel. Estamos en ese mismo tiempo de apostasía rampante. Se ha eliminado la oración en muchas iglesias, se ha eliminado los ayunos en muchas iglesias, se ha eliminado las vigilias, se ha eliminado la predicación del evangelio, se ha cambiado por música, por bailes dentro de la iglesia, se ha cambiado por humoristas chistosos que van a las iglesias a hacer chistes, por risa. Se ha eliminado la enseñanza de la palabra por otras cosas. Alabado sea el Señor. Y se enseña mucha psicología, no en toda la iglesia, claro está, pero estamos viendo que esto es algo que va arropando poco a poco, enseñando psicología, prosperidad, todo le va a salir bien, hacer dinero y nada más. Usted no fue llamado para nada más, solamente para prosperar, para vivir lujosamente, para vivir bien. Y esa es la predicación de hoy día. No se le habla de los deberes de como creyente que tiene, de llevarle el mensaje, de testificar a otros. Eso no se habla. Solamente Dios le ha llamado para ser un rey, un sacerdote, para vivir bien, para vivir lujosamente, con carros lujosos, prosperar y prosperar y prosperar y prosperar. No se habla de nada más. En algunos, pero como le dije, eso va arropando. Bendito sea el Señor. No se habla del llamado que Dios le ha hecho al creyente para salvarlo y para que a través de nosotros Dios pueda salvar a otras personas. Es el llamado de cada creyente. Ser salvo y para que a través de nosotros Dios pueda salvar a otras personas. Por aquí también está mi hija Sheila Miranda, que ya también está conectada. Dios te bendiga, Sheila, y a tu esposo. Alabado sea el Señor. Por aquí Lau Isaura también nos saluda en esta noche. Dios le bendiga, hermana Isaura, en esta noche. Isaura Rosa. Alabado sea el Señor. Le damos también la bienvenida en esta noche al programa. Bendito sea el Señor. Recuérdese que estamos todos los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3. En Canóvanas, que pastora hermana pastora Aleja Plaza. Y estamos llevando el estudio de la palabra del Señor todos los jueves de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Le invitamos para que esté con nosotros a estudiar la palabra del Señor en sus contextos. Oiga bien, en su contexto. Aquí no estamos hablando de a lo mejor podía ser así, yo creo. Las anécdotas de aquel. No, aquí estamos estudiando la palabra en sus contextos. Lo mismo que hacemos aquí en el programa. Alabado sea el Señor. Y también recuérdense que ya pronto estaremos estudiando el libro de Éxodo capítulo 1, 2, 3 y 4. Así que prepárese, vamos a estudiarlo en sus contextos que apliquen, sea el contexto bíblico, sea el contexto arqueológico, médico, científico, el que sea. También le invitamos para que esté con nosotros el próximo, oiga bien, el próximo ayuno va a ser en diciembre. Y esto va a ser el sábado 11 de diciembre, desde las 6 de la mañana, en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo. Este retiro lo coordina mi esposa, la hermana evangelista Aida Alicea. Ahí está al final el email con el cual usted se puede comunicar con nosotros. Le invitamos, tuvimos ya
Este sábado tuvimos nuestro retiro del mes de noviembre, un retiro glorioso, donde usamos grandemente las experiencias lindas que Dios nos está dando en estos retiros. Vamos allí para orar, ayunar, adorar a Dios, compartir todos los hermanos y recibir la palabra del Señor. Así que le invitamos que para que tenga nosotros el próximo retiro, recuérdese, no se olvide de ese retiro. Es importante en este tiempo, mi amado hermano, donde, como le dije anteriormente, se ha ido sacando la oración de las iglesias, se ha ido sacando los ayunos, las vigilias, todo eso se ha ido echando a un lado, se ha llenado ese espacio con baile, iglesias donde se reúnen a bailar, a fiestar, iglesias nudistas y muchísimas otras cosas más, inclusive iglesias que ya los domingos en la escuela bíblica van a ingerir licor, cerveza, todas esas cosas. Y iglesias ya donde ya se fuma marihuana, oiga bien, se fuma marihuana. Empezaron con el cigarrillo, pero ya llegan, ya ha entrado también la marihuana. O sea, esos son los cultos. Iglesias donde el culto es un culto para glorificar la prostitución, donde en el mismo templo tiene relaciones sexuales. Todo eso pasaba antes, pero está pasando ahora. Bendito sea el Señor. Así que le invitamos, hermano, venga, comparta con nosotros los jueves, estudiar la palabra. No tiene que traer dinero, lo que tiene que traer es su Biblia, su mascarilla en este momento, su deseo de aprender. No le estamos pidiendo dinero. Lo que tiene que tener el deseo de aprender. Venga, todos los jueves estamos ahí de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde, perdón. Alabado sea el Señor. Y estamos el tercer sábado de cada mes, estamos en este retiro. Venga, comparta con nosotros, escuche la palabra para que no pueda ser engañado por el diablo, ni por los falsos profetas, ni falsos apóstoles de hoy día, ni falsos ministros tampoco. Alabado sea el Señor. Yo le invito en esta noche para que busque las Escrituras, busque su Biblia. Ese librito negro, búsquelo en esta noche. Vamos a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Le invito a que busque las Escrituras. 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Vamos a leer la palabra del Señor. A los amigos allí en su casa, sabemos que hay amigos que siguen este programa. Les invitamos para que busque las Escrituras. Usted que tiene esa Biblia abierta ahí en el Salmo 91 como un amuleto, vaya, búsquela, sóplele el polvo, ábrala juntamente con nosotros en 1 Corintios capítulo 3, verso 5. También le damos la bienvenida a nuestra hermana África Rivera. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en esta noche: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno, dice, concedió el Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué Pablo le escribe esto a los corintios? Porque los corintios no se veían como Dios los veía. Los corintios, mi amado hermano, se veían como muchos hoy día, que se han llegado a creer que son los mejores, los merecedores de todas las bendiciones, de todas las promesas de Dios, que son los escogidos, que ellos son los únicos calificados para estar a cargo de un ministerio, que tienen las cualidades únicas para merecerlo, y se vuelven, como hemos visto a través de estos 41 años que llevo en el Evangelio, se vuelven prepotentes, más estrictos que Dios. Sus predicaciones son condenatorias y llegan a tener más alto concepto de sí mismo el que deben de tener. Así eran los corintios. Así he visto mucho en esta trayectoria de 41 años, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Al final, muchos de ellos
se han ido al mundo, otros han cometido pecados escandalosos. Alabado sea el Señor. Son personas, mi amado hermano, que predican una santidad tan extrema. Sus predicaciones son condenatorias y con muchas exigencias en la iglesia. Sin embargo, mi amado hermano, hemos visto muchos de estos ministros que al final del camino, con tantas exigencias y tanta santidad, los escándalos que han cometido en la iglesia, algunos han caído en adulterio, otros han caído en escándalos y han entrado en la cárcel, otros han caído en escándalos, mi amado hermano, de violencia doméstica y así sucesivamente. Lo hemos visto. Los corintios no se veían como Dios los veía. Y muchos hoy día están igual. Por eso fue que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues por la gracia de Dios, por la compasión de Dios, que me es dada, que cada cual, oiga bien, a cada cual que esté entre vosotros, dije, no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que cada uno piense con cordura. Hoy vemos dentro de la iglesia un montón de los mismos problemas que aparecen en este capítulo. Las divisiones dentro de la iglesia, los grupos dentro de la iglesia. Vemos hermanos que tienen líderes que son sus ídolos. Lo mismo ha pasado a través de toda la historia desde que yo me convertí, estos 41 años. He visto, mi amado hermano, iglesias divididas en Puerto Rico. Unos son de un lado, otros son de otro. Yo recuerdo para allá, para los 80, unos eran de Gille, otros eran de Rasqui, otros eran de Torres Ortega, otros eran de Jeñito, otros eran de Julio Rivas, y así mismo, hermano, tenían su grupo y tenían sus ídolos, y así mismo pasa dentro de las congregaciones. Hay hermanos que tienen su grupo y hay hermanos que tienen ídolos dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Jesucristo dio ejemplo y nos trajo unos cuantos ejemplos. Alabado sea el Señor, para que nadie se exaltara, para que nadie se creyera que era más grande que nadie. Alabado sea el Señor. Y él puso el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista entra en la historia en una transición entre ley y gracia. Fíjese bien que cuando Juan el Bautista comienza bajo la ley. Sin embargo, Juan el Bautista comienza a predicar de Jesucristo. Y dice Juan que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista comienza en una transición entre ley y gracia. Y cuando Juan el Bautista comienza a predicar, no habló como los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaban y le hablaban a Israel de los problemas que tenían, las consecuencias, todas esas cosas. Juan el Bautista comienza a predicar de Jesucristo, porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas. Y Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Alabado sea el Señor. Y cuando Juan el Bautista comienza a hablar de Jesucristo, que a través de él venía un nuevo pacto. La gracia, la compasión de Dios hacia todos los seres humanos. Y Jesucristo es el cumplimiento de las 456 profecías que hay en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que todas esas profecías hablaban del Mesías que había de venir, del Hijo de Dios que había de venir, del profeta que hablaba en Deuteronomio capítulo 18. Todas las profecías se cumplieron en Jesucristo. Y nació el Mesías. Nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista era el hombre que Dios escogió para hablar y señalar a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y Jesucristo compara a Juan el Bautista para darle una enseñanza a sus discípulos y a sus seguidores. Y les dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, oiga bien, que Juan el Bautista, comparándolo con los profetas del Antiguo Testamento. Mayor, pero él dijo, pero el más pequeño en el reino de Dios será mayor que él. Enseñanza para nosotros en la iglesia, para que nadie se exalte, para que nadie diga,
porque soy joven, por mis estudios, tengo un doctorado en teología, soy un abogado, o soy un doctor, o soy lo que sea, para que nadie, ni por su posición social, se vaya por encima de nadie. Nadie se crea mejor que nadie. Porque Jesucristo lo que está hablando es, mi amado hermano, que nosotros tenemos que ver a los demás. Oiga bien, nosotros tenemos que ver a los demás como que somos nosotros servidores de ellos. De eso trata este capítulo 3 de Primera de Corintios, donde Pablo le está dando una enseñanza a la iglesia de los Corintios para que no se vieran como gente que eran superiores a los demás, sino se vieran como gente inferiores a los demás, para que se vieran como servidores. Nosotros, no importa que sea un evangelista, no importa que sea un pastor, no importa cómo se llame, no sea un líder conciliar, que sea. Nosotros estamos para servir. Hoy día encontramos que muchos están para servirse de la iglesia, cuando nosotros somos servidores de la iglesia. Bendito sea el Señor. Por eso fue que Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 20, el verso 28, dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjense, Jesucristo dio ese ejemplo. Él no vino para servirse, ni para que le sirvieran a Él. Al contrario, Él dijo que Él vino para servir y dar su vida por los demás. Él nos dio el ejemplo. Alabado sea el Señor. Y escúchenme bien. Hablamos sobre todo eso y hicimos muchísimas comparaciones en los capítulos anteriores. Alabado sea el Señor. Y hablábamos el lunes pasado que hace muchos años atrás no se hacía énfasis en que el líder debe funcionar como un siervo. Y cuando habla la palabra siervo aquí en este capítulo 3, no está hablando de un esclavo, está hablando de uno que sirve, de un servidor, no un esclavo. Y hablábamos que ahora, mi amado hermano, ha ido cambiando las cosas. Alabado sea el Señor. Se habla de la importancia de que el guía o el líder sirva a los demás. Hoy muchos han invertido eso. Se sirven de la iglesia, se enriquecen de la iglesia, forman imperios, mi amado hermano, monumentales de la iglesia. Y usted lo ve, mi amado hermano, que tienen emisoras de radio, emisoras con S, canales de televisión. Forman imperios de comunicación, alabado sea el Señor, con mansiones, con piscinas, con servidumbre, carros lujosos. Y algunos de ellos hasta andan con guardaespaldas. Bendito sea el Señor. Y usted ve, mi amado hermano, los trajes que se ponen, lo costoso, cómo visten, con las prendas que se ponen, todas esas cosas. Ahora ahí hay un pastor que tiene un inodoro de oro en su casa. Un inodoro de oro, sin contar las riquezas que tiene. Un inodoro de oro. Bendito Dios. Están, mi amado hermano, sirviéndose de la iglesia. No están para servir a la iglesia. Muchos hoy día han caído en eso. Alabado sea el Señor. El problema, mi amado, es que la gran mayoría de esta gente, no todos, pero la gran mayoría, cuando usted viene a ver, son los dueños de todo. La iglesia no tiene absolutamente nada. Son los dueños del templo, los dueños del terreno, los dueños de las guaguas, los dueños de los carros, los dueños de las cuentas de banco, los dueños de los diezmos, los dueños de las ofrendas. Son dueños de todo. Y cuando sale un escándalo, que hemos visto muchos de ellos, muchos escándalos, no solamente de adulterio, hemos visto escándalos de muchos ministros, mi amado hermano, que cuando sale el escándalo, entonces la iglesia se da cuenta que esa persona tiene todo, sirviéndose de la iglesia. Bendito sea el Señor. Estamos para servir. Oiga bien, sin embargo, poco lo están haciendo porque algunos piensan en sí mismos que son reyes y sacerdotes. Usted los oye por la televisión, los oye por la radio. No, nosotros somos reyes, somos sacerdotes y como reyes tenemos que vivir. Y usted es un rey. Y por ahí comienzan con la psicología a sacar el dinero a la gente. Y cómo la gente, mi amado hermano, usted los ve en esa televisión, esas mega iglesias. Cómo ve la gente quitándose los relojes y los llevan al gasofilacio.
la licencia de los carros, llevándolos al gasofilacio. Oiga bien, escrituras de casa, poniéndole las manos de los apóstoles. Los cheques enormes, mi amado hermano, cheques de 5,000, de 10,000, de 25,000, de 30,000 dólares, para ponerlo en el gasofilacio. Alabado sea el Señor. Oiga bien, sacan las escrituras fuera de contexto, somos de la realeza. Bendito sea Dios. Y escúcheme bien. Pablo dijo, ¿qué pues es Pablo? Y se comparó él mismo. ¿Qué es Apolo? Dijo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Pablo trabajaba para no agravar la iglesia. ¿El ministro tiene derecho a vivir? Claro que sí, Pablo también lo dice. Pero no es para servirse de la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero también tiene que trabajar. Porque hay muchos, mi amado hermano, que se sirven de la iglesia, no trabajan. Lo de ellos es solamente ir simplemente un domingo a traer un mensaje de esos cortitos y ahí se acabó todo. No hacer nada más. Alabado sea el Señor. Todos debemos de ser servidores. Jesucristo trajo el ejemplo del centurión que habíamos hablado el lunes pasado. El centurión, Lucas capítulo 7, verso 2. Dice, y el siervo, no un esclavo, el siervo de un centurión, un romano. Oiga, había un soldado romano, tenía un siervo, un sirviente, a quien éste quería mucho. Estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión o el soldado romano oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, oiga bien, que viniese y sanase a su siervo, a su sirviente. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Y le dijeron, es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba lejos de la casa, el soldado romano envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y fíjense cómo este soldado romano violó una de las leyes que había de Roma, que había, mi amado hermano, en Jerusalén. Al único que se le podía llamar Señor era el César. Y todo aquel que llamara Señor a otra persona tenía que pagarlo con muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la palabra Señor viene del hebreo Kyrios. Y esa palabra significa dueño o amo. Y a nadie se le podía llamar dueño o amo que no fuera al César. Sin embargo, aquel centurión, aquel soldado romano violó lo que estaba establecido para él, sabiendo que podía pagar con la muerte y muerte de cruz. Le dijo, Señor, oiga bien, no te moleste. Le dijo, mi amo, mi dueño, no te moleste, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. No tienes que hacer nada, simplemente habla la palabra. Di que mi siervo se sane. Oiga bien, di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo de mis órdenes soldados. Le digo a este ve y a él va, al otro ve y él va. Oiga bien, y le digo a mi siervo ven y él viene. Oiga bien, y dijo, haz esto y lo hace al siervo. Al oír Jesús esto se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al sirviente que estaba enfermo. Observamos que alguien que la condición de siervo no puede mandar ni recibir el beneficio de su trabajo. Tampoco el siervo, el sirviente, no debe esperar ser exaltado. Solo Dios es el que merece ser exaltado. Nosotros tenemos que tener esta convicción que simple somos nada más que sirviente.
Oiga bien, que no vamos a servirnos de los demás porque estamos para servir a la iglesia. Estamos para servir a nuestros hermanos, no importa el título que tenga. Somos servidores. Bendito sea el Señor. Es indispensable para todo aquel que quiere ser líder, sea diácono, sea pastor, sea evangelista, sea el que sea, líder conciliar. Oiga bien, tenemos que tener la convicción que Dios nos ha llamado para servir y no para servirnos de los demás. Bendito sea el Señor. Y esa convicción hace falta en el día de hoy en la iglesia y en los líderes también. Bendito Dios. En base a la enseñanza de Pablo en este pasaje, podemos aprender 5 principios importantes. Ahí nos quedamos el lunes pasado. Primero, cada uno hace su parte. Usted hace la suya, yo hago la mía. Pero Dios es el que da el fruto. 1 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, yo planté. Pablo está hablando, yo planté, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, oiga bien, no lo del concilio, no lo del pastor, no lo del evangelista, el crecimiento lo da Dios porque, oiga bien, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo compró a la iglesia con sangre en la cruz. A través de su sacrificio, oiga bien, compró la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor, no le pertenece a ningún concilio, ni a ningún pastor, ni a ningún líder conciliar. Alabado sea el Señor. Oiga bien, las tareas específicas no son lo más importante porque son temporales. Yo puedo hacer algo ahora que mañana continuará otra persona porque no somos aquí, mi amado hermano, no somos personas como algunos se creen que son tan indispensables. Alabado sea el Señor, que solamente ellos son los únicos que pueden hacer el trabajo. Nadie más lo puede hacer, que ellos son los que están calificados, que ellos son los que tienen las cualidades. Alabado sea el Señor, que ellos son los que tienen la especialidad, que ellos son los que tienen los dones. Nosotros tenemos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que tener presente que otra persona nos va a sustituir. El crecimiento, oiga bien, y el crecimiento viene como resultado del trabajo constante en el Señor. Número 1. Número 2. No podemos lograr nada confiando en nuestro propio poder o nuestro propio esfuerzo. 1 Corintios capítulo 3, verso 7 dice, así que ni el que plante es algo, oiga bien, ni el que riega tampoco. Somos nada, instrumento en las manos de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Oiga bien, lo que vale realmente es la obra de Dios. Y número 3, todos somos uno. Estamos unidos en la misma tarea. 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos laboramos para el mismo amo. Por lo tanto, debemos tener la misma meta. Lo que importa es multiplicar los intereses, no nuestros intereses, los intereses de Dios. Se requiere la cooperación entre el que planta y el que riega, pero ninguno de los dos sirve. Oiga bien, ninguno de los dos sirve sin el otro. Nos necesitamos. Bendito sea el Señor. Número 4. Aunque colaboramos en la misma obra, cada uno es responsable directamente ante Dios por lo que hace. 1 Corintios capítulo 3, verso 8 dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Lo que cada uno realiza recibirá recompensa. Estamos hablando de riqueza. Número 5. Toda la obra le pertenece al Señor. La iglesia es del Señor. Nosotros no tenemos nada. Bendito Dios. Toda la obra le pertenece al Señor porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
1 Corintios capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y Pablo dice, ustedes son edificio de Dios. 3 veces Pablo nos recuerda esta verdad. Somos colaboradores, somos labranza de Dios y somos edificio de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la relación del siervo con el edificio de Dios? Cuando se construye un templo para que la iglesia se reúna a adorar a Dios, se requieren de muchas personas trabajando juntas para realizar una obra de esa envergadura. Pablo había puesto el fundamento para llevarles el evangelio. Después otros llegaron para edificar encima. Cada uno era responsable del trabajo particular que se le asignaba. Oiga bien, pero debía tener cuidado cómo construir con buenos materiales. De esta ilustración aprendemos 7 principios que se aplican a la iglesia como edificio de Dios. Número 1. Todo el proyecto pertenece a Él. No es del concilio, no es del pastor, no es del evangelista, no es del apóstol, no es del profeta. La iglesia le pertenece a Dios. Bendito sea el Señor. Número 2. Muchas personas colaboran en la construcción. Oiga bien, capítulo 3, versos 5 al 9. Número 3. Alguien tiene que servir como perito y arquitecto. Capítulo 3, verso 10. En ese entonces equivalía al maestro de obra y era el encargado del trabajo en el sitio de construcción. Pero también colaboraba arduamente con los demás. Hoy tenemos muchos que no trabajan y simplemente son supervisores de la obra. Todos tienen que trabajar menos ellos. Se sirven de la obra. Bendito sea el Señor. Alguien tiene que dirigir, pero eso no le hace acreedor a ejercer los derechos de un cacique o de un supervisor. Número 4. Solo puede existir un fundamento para el edificio. Capítulo 3, versos 10 al 11. La casa necesita un fundamento fuerte. Esas son las escrituras. No es el yo creo, no es a lo mejor el yo siento, el podría haber sido así. ¿O es la cultura de ese pueblo? Bendito sea el Señor. Fundamento en la palabra, en su contexto, no fuera de contexto. La casa necesita un fundamento fuerte para resistir las tormentas que vengan. Tiene que estar bien construida la casa. Asimismo es también la iglesia. Cristo es el único fundamento adecuado para el edificio de Dios. Cristo es la palabra. La iglesia se construye sobre la obra ya consumada por Él en la cruz. Número 5. Sobre esa base establecida tenemos que seguir edificando con cuidado. Capítulo 3, verso 10. La manera de construir un edificio y la calidad de los materiales importa mucho. Si se utilizan los de mala calidad, el edificio no se verá bien y tampoco perdurará por mucho tiempo. Es una comparación con lo material y también con la iglesia. Número 6. El valor del edificio se demuestra cuando se pone a prueba. 1 Corintios capítulo 3, verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Oiga bien, los terremotos, los fuegos, las tormentas, así como otras pruebas similares, comprueban el valor de una construcción. En el aspecto espiritual, no está en juego aquí la condenación eterna, sino que se trata de la evaluación de nuestro servicio en la obra del Señor. La recompensa se dará según la calidad de los materiales que empleemos. O sea, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la intención con que lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Porque Dios conoce la intención de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Lo hacemos para enriquecernos? ¿Lo hacemos
mi amado hermano, tenemos el evangelio como una profesión, porque muchos hoy día, mi amado hermano, el evangelio es una profesión. Y una profesión, usted la usa para vivir de ella, vivir cómodamente, vivir con lujo, una profesión. Pero el evangelio no es una profesión. Bendito sea el Señor. El evangelio no es de los hombres. No es para enriquecernos. Pablo nos dio el ejemplo, un apóstol, oiga bien, el apóstol que se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como hijos amados. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Pablo trabajaba, Pablo pasó hambre, Pablo pasó necesidad, está en la escritura, búsquelo. Pablo lo persiguieron, lo azotaron, lo apedrearon. Dice que pasó hambre, pasó desnudez. Hoy día hay muchos, no, hermano, como imposible, ¿cómo van a pasar hambre? Somos reyes y sacerdotes. Bendito sea el Señor. Dios mide el propósito. ¿Con qué propósito usted predica el evangelio? ¿Para enriquecerse? ¿Para hacer imperio? ¿Para hacer como Nabucodonosor? Este imperio que yo he formado, para elevar su ego. Dios mide las intenciones. Alabado sea el Señor. ¿Lo hacemos para vivir como reyes? ¿Para vivir cómodamente como muchos hoy día? Todo lo que se hace para Dios y el propósito con que se hace tendrá su recompensa. Oiga bien. Número 7. El edificio solo justifica su precio si cumple su función. La iglesia es el templo del Dios Altísimo. Dios no mora en el templo donde usted se congrega a adorar a Dios. Dios mora dentro de mí. Este es el templo donde mora el Espíritu Santo. No es el edificio donde usted se congrega y yo me congrego a alabar a Dios. Alabado sea el Señor. 1 Corintios capítulo 3 y el verso 16. Y capítulo 6, verso 19. Alabado sea el Señor. Oiga bien, Pablo dice bien claro, o ignoráis que vuestro templo, oiga bien, que es vuestro cuerpo, es el templo donde mora el Espíritu Santo, el cual tienes de Dios. Y dice, y no es tuyo. Bendito sea el Señor. Se compone de individuos en quienes habita el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Oiga bien, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y dijo Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo, por fuera lo que ve la gente. Oiga bien, muchos dicen, no, porque Dios lo que mira es el corazón. Bendito Dios. Sacando fuera de contexto lo que pasó con David, cuando lo fueron a ungir como rey. Eso está fuera de contexto. Bendito sea el Señor. Quizás en algún momento podremos hablar de eso. Oiga bien, glorifiquen a vuestro Dios en vuestro cuerpo. Dice, por fuera. Y después dice, y en vuestro espíritu. Está hablando de por dentro. Y la gente no ve el espíritu, pero ve, mi amado hermano, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus actitudes, su forma de hablar, la forma de tratar a los demás, su carácter y temperamento, lo ven manifestado a través de este cuerpo. Bendito sea el Señor. Por eso dice, y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero eso debe glorificarlo solamente a Él. Si no cumple ese fin, no tiene razón de ser. Nosotros tenemos que glorificar a Dios todo el tiempo con nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras acciones, nuestro temperamento, nuestro carácter. Si no cumple ese propósito de que Dios sea el que se lleve la gloria, no el evangelista, no el pastor, no el profeta, no el falso apóstol, no el líder conciliar, no el diácono de la iglesia, no el maestro. Dios tiene que llevarse siempre la gloria. Y estamos siempre para engrandecer a Dios y exaltar a Dios. Nosotros no podemos llevarnos la atención hacia nosotros. Como hemos visto muchos predicadores y cantantes buscando a mi amado hermano, ellos son el centro de atracción, no es Dios. Bendito Dios.
¿Cuál debe ser la relación del siervo con el templo de Dios? Pablo no se refiere a individuos, sino a la iglesia. Tampoco al edificio donde se congrega, sino al pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Él y el cuerpo de Cristo somos un templo, oiga bien, el cual se estableció en la tierra con el fin de revelar la naturaleza de nuestro Creador al mundo. Estamos aquí para glorificarlo a Él. Quienes colaboramos con Él debemos preocupar siempre cumplir ese propósito, no desvirtuarlo. El siervo del Señor debe edificar la iglesia, no perjudicarla, ni maltratarla, ni destruirla. Escuche bien. Pedro da una advertencia a los ministros, a los pastores, que no se adueñen de la grey, o sea, de la iglesia. Hay algunos, mi amado hermano, que tratan la iglesia como si fueran un papá. Y los que están ahí son sus hijos. Bendito Dios. Escúcheme bien. El siervo del Señor debe edificar la iglesia, no perjudicarla, no maltratarla, no destruirla. Pablo emplea un juego de palabras aquí. Literalmente en el pasaje dice que si a alguien le trae ruina, el Altísimo le provocará la ruina a él. Se requiere mucho cuidado para no dañar a su pueblo. La relación del siervo con la sabiduría humana, capítulo 3, versos 18 al 23. Vemos que dentro de un contexto de servidumbre no hay lugar para la jactancia. De nuevo, el apóstol, oiga bien, demuestra que el evangelio no se basa en la esfera de la sabiduría humana, donde los grandes filósofos reciben la honra, oiga bien, por sus pensamientos profundos. Cada siervo tiene que depender única y exclusivamente de Dios, quien es el que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque Él provee todo lo necesario para hacer el trabajo. Oiga bien, y tenemos que hacerle una evaluación como siervo. Pablo considera, capítulo 4, verso 1 al 5, Pablo considera a los líderes de dos maneras distintas, pero las relacionadas entre sí. En primer lugar, afirma que son siervos libres que se presentan voluntariamente para trabajar como tales, no como esclavos forzosos. Sin embargo, aunque sea por voluntad propia, no dejan por ello de ser ayudantes de Cristo y nada más. En segundo lugar, el apóstol los considera mayordomos. Dios nos ha llamado para administrar sus recursos. Diga bien, no para enriquecernos de sus recursos, como algunos, para administrar sus recursos y utilizarlos para el beneficio de su obra, no el beneficio propio. El mensaje que nos ha entregado no es nuestro, le pertenece a Él. El pasaje nos enseña 6 principios importantes que debemos de aprender y aplicar en nuestra vida también. Número 1, nosotros ocupamos el lugar de siervo, no de amo. Número 2, somos responsables por la forma en que utilizamos los recursos de Dios. Ha puesto lo que ha puesto en nuestras manos. Número 3, Dios evaluará nuestro trabajo en base a nuestra fidelidad. Número 4, no nos toca juzgarlo los unos a los otros antes del regreso del amo. Se nos advierte que evitemos esto a toda costa. Solo el dueño, Cristo, tiene el derecho de evaluar nuestro trabajo. Número 5, la opinión de los demás hermanos no importa tanto. Oiga bien, Pablo no quería decir que esta no le importaba en lo absoluto. 2 Corintios capítulo 8, verso 20 al 21. Solo insiste en que no se debe dar demasiada importancia. Oiga bien, no se debe dar tanta importancia. Número 6, el Señor nos juzga según las apariencias externas. Aunque podemos decepcionar a otras personas, Dios sabe lo que está en nuestro interior. El mayordomo fiel no trabaja para sí mismo, ni para impresionar a los que están a su alrededor. Oiga bien, ¿para quién trabajamos nosotros? Trabajamos para el dueño de la obra. Y aquí tenemos el capítulo 4, versos 6 al 7, tenemos la exhortación final de un siervo o al siervo. La actitud del mundo no debe tenerse en cuenta
en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, Cristo describió a las naciones paganas con sus gobernantes y gentes importantes. En ellas sus líderes se enseñorean del pueblo. Oiga bien, dominan al pueblo, son los dueños, los amos. Alabado sea el Señor. Los que ejercen dominio, autoridad sobre él. Sin embargo, entre nosotros no debe de ser así. Él quiere, oiga bien, el que quiere hacerse grande en el pueblo de Dios y ocupar el primer lugar como los fariseos, debe ser siervo de todos. El líder es un siervo, un servidor. El pastor es un siervo, un servidor. El evangelista, el diácono, el maestro en la iglesia, cualquiera. Somos servidores de los demás. Bendito sea el Señor. No se permite crear un sindicato de esclavos. Oiga bien, nuestro único derecho es ser útiles al Señor y ser sus colaboradores. Él nos ha provisto todo lo necesario para realizar su trabajo en forma perfecta y por eso merece toda la gloria. No hay peor peligro, escuche bien, no hay peor peligro para una iglesia que una actitud de autosatisfacción que denota que se tiene todo lo que se puede esperar. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis dice, no tenemos necesidad de nada, somos ricos. La misma iglesia de hoy, oiga bien, el eje central del problema en Corinto era que tenía la convicción de que era una iglesia exitosa. Y Pablo le llama carnales. Creían que era una iglesia exitosa, viva, madura y eficaz. Hoy en día, mi amado hermano, he escuchado líderes que hablan de la misma manera. Tenemos una iglesia exitosa. Bendito Dios. Oiga bien, tenemos una iglesia exitosa. Están como los corintios. Una iglesia viva, madura, eficaz. Esta es la mejor. Estaban contentos con su estado espiritual, su liderazgo y su calidad de vida en general. Tenemos que tener la advertencia. Tenga cuidado cuando se empiece a sentir así. Somos mejores que las otras congregaciones. Mi concilio es el mejor que existe. Es mejor que el concilio de allá. Mi iglesia. Algunos como dicen, mi ministerio. Mire, usted no tiene nada. El ministerio es de Dios. Usted es simplemente un administrador de eso que Dios le dio. Bendito sea el Señor. En ese caso, es mejor recordar la grandeza de la gracia de Dios. Oiga bien, porque ninguno de nosotros merece nada de lo que hemos recibido. En este pasaje nos enseña algunas lecciones difíciles que debemos de observar. Escúcheme bien. La obra le pertenece a Dios, no a nosotros. No es del concilio. La obra no es del dueño de la emisora de radio, ni del canal de televisión, ni del imperio. La obra es de Dios. La iglesia es de Cristo. Él es el dueño. Solo somos sus ayudantes, administradores de lo que le pertenece a Él. Todos los recursos son de Él. Debemos usarlo para su beneficio, para que la obra se siga expandiendo y para que las vidas se salven. Y no esperar nada a cambio. Oiga bien, no esperar gloria, ni alabanza, ni reconocimiento, ni exaltarnos, ni ponerlos en un pedestal, porque todo le pertenece a Él. Él pone el querer como el hacer. La obra es de Dios, no es de los hombres. Oiga bien, la base de la evaluación divina será la fidelidad, no el rendimiento logrado. Lo que hemos recibido debe usarse para Él, no importa cuántos recursos tengamos, porque Él los provee, es Él que los provee. David reconoció cuando fue a construir el templo y le dijo, de todo lo que tú nos has dado te damos. Oiga bien, la clave está cómo lo usamos. ¿Quién ha recibido mucho es responsable de mucho? Nos toca juzgar,
No nos toca juzgar ni a nosotros mismos, ni a otras personas. Y cuando hablo de juzgar, oiga bien, porque el diablo es bien astuto. No juzgue para que no sea juzgado. La palabra juzgar tiene dos definiciones. Juzgar es evaluar y juzgar es condenar. Jesucristo cuando habló, no juzguéis para que no sea juzgado, está hablando de condenar. Usted no puede condenar a nadie. El único que lo puede condenar es el juez justo, que es Jesucristo. Pero sí nosotros podemos evaluar. Nosotros podemos evaluar cuando una persona está mal. Cuando una persona ha pecado, la podemos evaluar por las escrituras. Evaluar no es lo mismo que condenar. Usted no puede condenar a nadie, porque mientras esa persona tenga hálito de vida y esté respirando, se puede salvar. Estamos llamados a juzgar, o sea, evaluar, no condenar a nadie. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. No nos toca condenar, sino evaluar. Esta tarea le corresponde solamente a Dios, el condenar le corresponde a Dios, pero sí nosotros podemos juzgar, o sea, evaluar. No estamos en esta hora para crear o mantener una buena imagen personal. Solamente Él conoce la intención de nuestro espíritu y es lo que le interesa a Él. No hay por qué colocar nuestros logros en exhibición. Oiga bien, porque tenemos que exaltarlo a Él. No exaltar nuestra persona, nuestra personalidad. Le pregunto en esta noche, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ¿qué está haciendo con los recursos que Dios le ha encomendado? ¿Está trabajando para sí mismo? Como muchos hoy día, para enriquecerse, para formar imperios, para ser como Nabucodonosor, la Babilonia que yo he fundado, el imperio que tengo, los canales de televisión que tengo, las emisoras de radio, las iglesias que he fundado. Bendito sea el Señor. Oiga bien, ¿está trabajando para sí mismo, para enriquecerse, como una profesión para vivir bien, cómodamente, con lujo? ¿O está trabajando para Él? ¿Está aprovechando lo que Dios le ha dado al límite de sus capacidades? ¿Qué actitud o actividad debemos cambiar? Tenemos que evaluarnos. Todo lo que nosotros hacemos y en los ministerios, nosotros tenemos que evaluarlo. Alabado sea el Señor. Tenemos que aprender, mi amado hermano, a evaluar. Si usted va a dar una campaña evangelística, usted después de dar esa campaña, usted tiene que evaluar qué se logró con la campaña, a dónde llegó, cuántas vidas oyeron el evangelio. Quizás nadie pasó al frente, pero no se pierde el tiempo que usted está sembrando. Y en algún momento alguien viene a predicar y la persona que ya escuchó lo que usted trajo, levanta su mano y viene al Señor. Tenemos que hacer una evaluación, cuáles fueron las cosas negativas que pasaron en la campaña, las cosas que no se pudieron lograr, las cosas que hay que cambiar. Hay que evaluar todo lo que nosotros hacemos. Escúcheme bien. La actitud de los corintios representa un peligro, pues manifestaban jactancia, autosatisfacción y un gran sentido de superioridad cuando se comparaban con otros. Y esto que estamos estudiando en esta noche y estamos viendo, hay muchos que están como la iglesia de los corintios. Manifiestan jactancia, autosatisfacción, un gran sentido de superioridad. Se creen más grandes que otros. Se creen los iluminados, los escogidos. Alabado sea el Señor. Esto era un fuerte contraste con la conducta de los apóstoles, quienes a pesar de su posición privilegiada delante del Señor, se sentían como presos de guerra condenados a morir, diferente a los apóstoles de hoy. Cuando un general romano conquistaba al enemigo, desfilaba con su ejército victorioso por las calles de la ciudad exhibiendo sus premios. Al final iba siempre con un grupo pequeño de cautivos que habían sido condenados para ser llevados al Coliseo, donde pelearían contra las bestias y con toda seguridad morirían. Los corintios se comportaban como esos generales
que marchaban al frente mientras los apóstoles se podían comparar con el pequeño remanente de presos que iba a morir. Oiga bien, ¿por qué esperaban los corintios que el mundo los honrara? Como muchos de hoy. La diferencia entre la condición de los apóstoles que sufrían por el nombre de Cristo y los creyentes que se vanagloriaban de esas grandes y muy notables conquistas, los premios, sufrían toda clase de insultos los apóstoles y hasta habían sido castigados con látigo como si fueran esclavos, rebeldes. Mientras estos hermanos, los corintios, los iluminados, los separados, los escogidos, como muchos hoy día, en completa paz peleando entre sí para hacer valer sus derechos. ¿Se parece como muchos hoy día? Hoy vemos cómo algunos se jactan de ser grandes, tener grandes megatemplos, oiga bien, imperios televisivos, imperios de comunicación, alabado sea el Señor y cuántas cosas más. Todas las cosas, mi amado hermano, que han logrado, oiga bien, se jactan de ser grandes, poderosos, dueños de imperios religiosos que producen grandes riquezas y poder, como canales de televisión, emisoras de radio, megatemplos, los cuales dicen que ellos son siervos. Oiga bien, los cuales dicen que ellos no son siervos, no son servidores, sino amigos de Jesucristo. Y citan Juan capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe de lo que hace su Señor, pero llamaré amigo, porque todas las cosas que vi de mi Padre las ha dado a conocer. Pasan por alto deliberadamente, o sea, a propósito, lo que Jesucristo estaba hablando en el tema. Lucas capítulo 17, verso 10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que he ordenado, decir siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Siervo en su contexto equivalente al sirviente, no al esclavo. En ninguno de los textos mencionados la palabra siervo es usada como un esclavo, sino como un sirviente, uno que sirve. Jesucristo hablando a sus discípulos, llamando a sus apóstoles, les dijo, Lucas capítulo 17, verso 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué somos siervos inútiles? Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que está en vosotros, el que produce, Dios es el que produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Por todo esto, la gloria, la honra, la grandeza, la alabanza por la eternidad le pertenece a Él. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses, y con esto termino, capítulo 1, verso 15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero, de toda la creación, porque por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Dice, las que están en los cielos, arriba, las que están en la tierra, abajo, las visibles, las que vemos, las invisibles que no vemos, sean tronos, oiga bien, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Pero algo bien importante para nosotros. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Él es el dueño de todo, de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y con esto terminamos el estudio que comenzamos hace unos lunes atrás, el concepto equivocado del ministerio, es la parte 3 final. Bendito Dios. Vamos a orar ya en breve. Vamos a orar por las peticiones
de cada uno de los hermanos, las situaciones, por los enfermos. Alabado sea el Señor. Y si se me escapa alguno de los que han entrado en esta noche al programa, le pido disculpas. Hay unos que no los veo en un sitio, otros sí. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando. Le damos las gracias a todos los que esta noche nos han acompañado al programa, esperando que el Dios del cielo les bendiga en sobreabundancia. Nuestra hermana Allí Domenech, Blanca Iris, hermana Sheila Miranda, Isaura Rosa. Alabado sea el Señor. Por aquí África Rivera. También está por aquí Juan Camaño. Dios te bendiga, mi hermano Juan. Saludo a tu esposa y tu familia. Hermano Ángel Luis Marzán, Dios te bendiga, siervo de Dios. Alabado sea el Señor. Por aquí también está, ¿quién más por aquí? Alabado sea el Señor. Bien, vamos a orar. Si se me queda alguno que no lo veo, perdonen, pero no lo veo aquí en el chat en esta noche. Como les dije, a veces cuando terminamos el programa, después veo otros que se han conectado, pero no me salieron aquí. Vamos a orar. Usted prepárese para recibir lo que esté esperando del Señor. Bendito Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos la gloria en esta noche. Señor, tú eres el que merece ser exaltado. En esta noche yo te presento a cada uno de mis hermanos, los que han estado acompañándonos en el programa, los que han de ver más tarde el programa, te pido por ellos también. Señor, aquellos que no pudieron estar en el programa, están en sus cultos de oración, no pueden estar con nosotros, pero lo ven después. Te pido por ellos en esta noche, para que les bendiga grandemente. Conteste sus peticiones, Padre bueno, en esta hora, y que cada petición contestada sea de bendición y sea de edificación. Cada petición contestada aumente su fe, su confianza en ti, Padre bueno. Te glorifiques en todo en ello, Señor. Padre bueno, en esta hora, mira a los enfermos, mis hermanos que están enfermos, Padre bueno, al igual nosotros. Mira a los enfermos, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. En esta noche nuevamente se ha predicado tu palabra. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades, con prodigios, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, como lo has hecho en el pasado, Señor. Padre, en esta hora, mira a aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida, llénalos de tu Espíritu Santo, abre su entendimiento para que puedan comprender tu palabra, Señor. Aquellos que por alguna razón estuvieron en el Evangelio, pero se apartaron, te pido en esta hora que los reciba, Señor, que los restaure y los convierta en testigo poderoso de tu palabra. Aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se mate, que se quiten la vida o maten a otro, Señor, en esta hora tu palabra dice, cuando fue, Señor, fue a tarde, le trajeron muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Y nosotros en esta hora, con la autoridad de tu palabra, los echamos fuera. Fuera de esos cuerpos, fuera de esas mentes, fuera de esos cuerpos en esta hora. Y ellos reciben liberación por tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Y tu palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora todos aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos. Y ese fuego se mete por dentro, ese fuego quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. En esta noche te damos a ti la gloria, la honra y la gracia por la bendición que nos ha permitido una vez más estar en este programa. Gracias, Señor. La gloria es para ti. Y bendice a mis hermanos en esta noche.
Le invitamos, mi amado hermano, a estar con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche con otro tema más para la gloria y honra del Señor. Le invitamos, como siempre le dijimos, comparta el programa e invite a otras personas para estar con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.